Pero ahora sí vamos a entrar en detalle a la palabra del Señor. Recuerde que estamos en la serie Mayordomo Fiel, prosperidad sin tristeza. ¿Cómo alcanzamos la prosperidad sin ser tristes? O sea, sin tener tristeza. Y eso declara la palabra. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, la bendición de Jehová entonces es la que nos da esa felicidad, ese gozo, ese equilibrio para que nosotros podamos estar felices. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de mayordomía de emprendedor. ¿Cuáles son los rasgos de un emprendedor? Y vamos a verlo desde el punto de vista de las Escrituras. Y yo voy a iniciar leyendo tres pasajes que están en Proverbios, en diferentes capítulos. Y voy a iniciar leyendo Proverbios capítulo 1, versículo número 5. Dice la Escritura que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio, que los que tienen entendimiento reciban dirección. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios capítulo 21, versículo 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Todo se lo gasta. Ahora, en estos tres proverbios que he leído, hay una palabra que se repite, que es constante. Y esa palabra es la palabra sabiduría. Y vamos a estar hablando un poco acerca de esa palabra sabiduría. Dice, el que es sabio, escuche estos proverbios para que se haga más sabio. ¿Sí? La mujer sabia, dice, edifica su casa. Y el hombre que es sabio, dice que guarda tesoro y aceite. Ahora, a mí me llama la atención estos pasajes porque habla acerca de que la mujer tiene que construir y que el hombre tiene que ahorrar. Cuando uno lo mira en el contexto de la familia y del matrimonio, normalmente el que se encarga de los proyectos y las construcciones es el hombre. Y el que se encarga siempre de ser como más ahorrativo, de ver que se aprovechen mejor los recursos, es la mujer. O sea, siempre está viendo cómo aprovecha todo, ¿verdad? Pero acá el Señor nos cambia los papeles y pone a la mujer como constructora, la pone como creadora de proyectos, la pone como una persona que va a hacer cosas diferentes y grandes. Pero al hombre entonces le da la función de poder acumular, ahorrar, guardar, que es algo que a veces a nosotros nos cuesta como hombres, ¿verdad? Le voy a decir que acumulamos los hombres. A veces acumulamos basura, ¿verdad? Porque uno saca un tornillo de una cosa y dice, este me puede servir para otra cosa, y uno lo guarda, ¿verdad? Uno quita una pieza de algo y uno dice, esto me puede servir para algo, y uno lo guarda. Y nunca más uno vuelve a ver esas piezas, ¿verdad? Cuando uno lo necesita, uno dice, ay, ¿dónde la tenía? No me acuerdo, voy a tener que ir a comprar, ¿verdad? Y uno la va a comprar. Entonces no va acumulando basura. Pero bueno, lo que quiero decir es que también menciona dos palabras aquí. Y una dice que la mujer sabia edifica, pero la mujer necia dice que derriba la construcción. O sea, y cuando habla de necedad, habla de una mujer que no tiene sabiduría, que no construye sino destruye. Pero también habla del hombre insensato, un hombre que no tiene sabiduría y que no sabe utilizar los recursos. Ahora, el objetivo de esto es que nosotros comprendamos que tanto el hombre como la mujer, si no tiene la sabiduría de Dios, va a destruir. No va a construir, sino va a destruir. Y lo que nosotros queremos aprender el día de hoy es cómo nosotros podemos construir, cómo nosotros podemos desarrollar, cómo nosotros podemos convertirnos en personas que puedan ser emprendedoras. Eso es importante. Dios nos invita a nosotros a que nosotros seamos emprendedores. Y hay una historia en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Ahí nos habla la escritura acerca de una mujer que dice que se acerca al hombre de Dios, al profeta, y le cuenta lo siguiente. Le dice, quiero contarte, profeta, que mi esposo era un hombre que pertenecía a tu compañía de profetas. Era un hombre que servía,
era un hombre que estaba en el templo, era un hombre que invirtió su vida para hacer la obra de Dios. Sin embargo, no fue sabio en el manejo de los recursos, no fue sabio en el manejo de la plata, porque dice que dejó a la esposa y a los hijos endeudados. Y los dejó tan endeudados. Y mire, la cultura de ese tiempo era de que si alguien tenía una deuda y no podía pagar, lo podían tomar como esclavo y venderlo a otras personas. Entonces esta mujer se acerca al profeta con mucha angustia, con mucho dolor en su corazón, y le dice: mi esposo ha muerto, me ha dejado deudas y ahora van a vender a mis hijos como esclavos para pagar esa deuda. Y el profeta le dice: ¿qué tienes en tu casa que pueda ser útil? Y ella le dice: no tengo nada, apenas tengo un poco de aceite. Y las palabras del profeta fueron: bueno, entonces ve y presta vasijas a tus vecinos y con ese aceite empieza a llenar esas vasijas. Ella llena esas vasijas y cuando las llena, aún llenas, no sabe qué hacer con ellas. Y vuelve nuevamente con el profeta y le dice: ya, hasta se acabaron, ya no hay quien me preste más, todas están llenas. Y le dice: pues entonces ve y vende el aceite. Y escuche lo que le dice: paga tu deuda y vive de ello. Mire qué interesante. Porque Dios no solo le resolvió un problema, sino le dejó un medio para poder subsistir. Le dejó un negocio que se llamaba venta de aceite. Ahora, yo quiero que pongamos atención a lo siguiente, por favor, porque esto es muy importante. Ahí sucedieron muchos milagros, pero el primer milagro que sucedió es despertar la fe en esta mujer. Despertar la fe en que si prestaba, primero que le prestaran vasijas, ¿verdad? Porque cuando uno le dice: ve y presta vasijas, ella pudo haber dicho: ay, es que no conozco a nadie, es que mis vecinos son envidiosos, es que mis vecinos casi no les hablo, es que no me relaciono con mis vecinos porque son impíos. O sea, esas excusas son las excusas que nosotros ponemos siempre. El profeta le dio una palabra y ella tenía que actuar conforme a la palabra que el profeta le estaba dando. El problema es que nosotros venimos y nosotros queremos ponerle señal. Imagínense que ella le hubiera dicho: Señor, dame una señal de que tengo que prestar vasijas. Dame una señal, háblame. Si mi vecino sale con una vasija y me la ofrece, entonces yo sabré que tengo que prestar vasijas. Porque muchas veces recibimos una palabra que viene de parte de Dios y estamos: Señor, ayúdame, dame una señal, dime que esta es tu voluntad, dime que esta es tu palabra, dime que esto es lo que tengo, y nunca nos movemos porque estamos esperando una confirmación. ¿Qué más confirmación que Dios te haya hablado? ¿Qué más confirmación si la palabra te lo ha revelado? Si la palabra te lo está diciendo, te está diciendo: muévete y actúa, pero nosotros nos movemos en base a muchas señales. Queremos que el cielo se ilumine. Queremos que aparezca un rótulo luminoso y que diga: sí, es mi voluntad. Y está recibiendo la palabra. Pero esta mujer entonces viene y se despierta en fe y dice: iré y prestaré las vasijas. Ahora las tiene que llenar. Y tiene muy poco aceite. Y ahí viene un milagro de multiplicación, porque pone a multiplicar el aceite, a multiplicar el aceite. Y el aceite no escasea hasta que las vasijas están totalmente llenas. Se llenan todas las vasijas. Sin embargo, no sabe qué hacer con ellas hasta que llega con el profeta y le dice: véndelas. Ahora, mire esto. Quiero hacerle una pregunta. Porque ¿usted cree que Dios no hubiera podido hacerle un reseteo de mente a los acreedores y borrarles de la memoria que esa mujer debía? ¿Cree usted que Dios lo podía hacer o no? Sí, Dios lo puede hacer, pero no lo hizo. Sino lo que hizo Dios fue enviarle recursos para que pagara la deuda. Pero muchas veces nuestras oraciones son: Señor, por favor, que esos del banco pierdan la papelería, que desaparezca mi deuda, por favor. ¿O no son esas nuestras oraciones? A veces oramos de esa manera: que se desaparezca la deuda, Señor, que les dé una laguna mental, Señor, que por favor esos aparatos, las computadoras, Señor, fallen y se borre todo el disco duro y que ya no aparezca
lo que yo debo. Eso oramos nosotros. Queremos que las deudas se desaparezcan, que ya no haya quien nos cobre, que ya los acreedores no aparezcan por ningún lado. Pero esa no es la manera de operar de Dios. Dios lo puede hacer. Y he escuchado testimonios de personas que han dicho: Dios ha desaparecido la deuda. Pero mire esto, a mí me gusta esto, porque Dios no lo podemos meter en un molde para que actúe siempre de la misma forma, porque tenemos un Dios creativo, soberano, que actúa sobre lo natural. Entonces no solamente Dios puede hacer ese milagro, claro que lo puede hacer, pero escucha, con esta mujer lo que hizo fue darle recursos. Ahora, muchas veces Dios no te va a borrar la deuda, sino te va a enviar recursos. Te va a enviar un trabajo, te va a enviar una promoción, te va a enviar un aumento, te va a enviar algunas cosas para que tú puedas reaccionar y salir de esa deuda. Lo importante es salir de ella, que sepas qué hacer con lo que Dios te está dando. Porque muchas veces Dios nos da y no sabemos qué hacer. No tenemos esa sabiduría que necesitamos para utilizar los recursos que Dios nos está dando. Dios nos está dando los recursos y decimos: wow, ahora Dios me dio más, entonces ahora puedo gastar más. Ahora me voy a comprar más que viene el mundial, ¿verdad? Me puedo comprar ese televisor de 55 pulgadas que necesito para ver los goles de Cristiano Ronaldo, o Lionel Messi, o Neymar, el que usted quiera. O sea, esa es la manera de pensar que muchos tenemos. Pero Dios, gracias hijo, pero Dios obra de una manera diferente. Si Dios te da recursos, lo que hay que preguntar es: Señor, ¿cómo utilizo estos recursos? Porque muchas veces, a veces este tema no lo tocamos. Y todos tenemos desafíos económicos y desafíos, situaciones que a veces estamos ahí bregando y no sabemos cómo salir. Y quiero decirte algo: el que no le pongas atención tampoco te va a sacar de ese problema. Mejor no miro ni cuánto debo, ¿verdad? Tal vez se borra. Tal vez Dios hace un milagro y cuando mire el estado de cuenta aparezca cero. Dios quiere que pagues tu deuda para que tu nombre quede honrado y su nombre sea exaltado, hermano. Y su nombre sea exaltado. Así que mira, hermano, lo que queremos enseñarte y lo que queremos aprender en esta serie que estamos tratando es cómo ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. A todos Dios nos ha dado recursos. Mire, algunos tal vez van a tener más recursos económicos. Algunos van a tener más habilidades que otros, más dones naturales. Algunos otros Dios les va a dar habilidades para que hagan y creen cosas, pero Dios te está dando algo. Pero hay algo, que un recurso que Dios a todos nos da Dios, y son que tenemos 24 horas al día. El problema es que no aprovechamos bien los recursos, y vamos a ir estudiando estas situaciones. Y lo primero que quiero mencionarte, después de esta corta introducción, son los rasgos de una persona sabia. Y yo tengo aquí 15 pequeños rasgos de una persona sabia, que solo los voy a leer, no voy a entrar en detalles. Si tú quieres puedes tomar nota o me pides las notas y yo con mucho gusto te las doy. Pero dice Mateo capítulo 7, verso 24, hablando de la sabiduría: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo. Ok, cuando habla de esto, yo quiero decirle algo, porque hemos hablado de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría, según el contexto hebreo, es el bien hacer con el conocimiento. Y nosotros vemos acá cómo Jesús aplica bien esta enseñanza, porque dice que Él va a comparar al hombre que aplique sus palabras como un hombre sabio, como un hombre prudente, como un hombre que sabe hacer lo correcto porque edifica sobre la roca. Entonces, el hacer con el conocimiento es importante. Mire, y yo puse un ejemplo y se lo voy a poner a ustedes también. Digamos, nosotros podemos recibir instrucciones de cualquier clase.
Usted puede meterse a la universidad, puede meterse a cursos, puede estar aquí sentado todos los domingos, pero si usted no aplica lo que se le enseña, entonces es por gusto. Esto es como aquel hombre que quiere ser atleta y dice: yo voy a ser atleta, y se pone a leer libros, ¿verdad? Y se pone a leer libros de cómo ser un buen atleta y dice: bueno, entonces ahora me voy a poner a pensar cómo ser un buen atleta. Para ser un buen atleta tengo que correr 10 kilómetros, y yo me estoy imaginando la ruta, ¿no? Me estoy imaginando la ruta, cómo corro 10 kilómetros diarios y voy a agarrar este sendero y voy a venir de regreso. Y cuando yo termino de pensar, digo: bueno, la tarea está hecha. ¿Cree usted que una persona que solo piensa en correr va a agarrar resistencia para correr? ¿Qué tiene que hacer? Correr. Tiene que salir, ponerse los tenis, qué pereza, ¿verdad? Ponerse la pantaloneta y salir a correr. Si no, no va a pasar nada. O aquel que quiere tener un buen abdomen, ¿verdad? Y se pone a pensar: tengo que hacer como 200 flexiones, ¿verdad? Para poder tener un buen abdomen. Y lo estoy pensando, acostado en mi cama, pensando cuántas flexiones tengo que hacer. Y hasta me siento sudando, ¿no? Me visualizo sudando y esforzándome, pero cuando me despierto, ¿qué pasa? O cuando vengo a la realidad, sigo siendo panchoncito. Porque solo el pensar no me ayuda. Necesito poner en obra, poner a funcionar lo que estoy aprendiendo. Poner a funcionar lo que estoy aprendiendo. Entonces, número 1, se las voy a leer nada más. Trabaja duro. Proverbios 10:5. El joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Número 2, acepta instrucciones. El sabio con gusto recibe instrucciones, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Proverbios 10:8. Número 3, valora el crecimiento. Proverbios 10:14. Los sabios se reservan sus conocimientos, mas cuando los necios hablan, el peligro amenaza. Número 4, escucha a los demás. Esto es algo que a todos nos cuesta, el poder escuchar. Nos gusta hablar bastante y nos gusta escuchar poco. Dice la escritura: el necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención al consejo. Proverbios 12:15. Número 5, mantiene la calma cuando se le critica o cuando se le insulta. Proverbios 12:16. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insulta. Escucha esto, porque esto me recuerda unos dichos que nosotros tenemos aquí muy chapines, ¿verdad? Es que, hermano, yo soy de mecha corta, dice, ¿verdad? Rápido exploto. Pues alárguese la mecha, ¿verdad? Póngase ahí un pedazo de mecha más para que no explote tan rápido. Es que, hermano, usted no sabe porque yo soy de Oriente, ¿verdad? Pero ahora vive en Occidente, hermano, así que tranquilo. Es que se me sube el apellido, pues bájeselo un cachito. O sea, hermano, tenemos tantas excusas o tantas cosas para justificar nuestro mal carácter porque no lo queremos someter a Dios. Pero una persona que es sabia, dice, aprende a mantener la calma. En medio de la tormenta, sabe cómo mantener la calma y sabe cómo darle perspectiva a las situaciones que vive. Número 6, piensa antes de actuar. Proverbios 13:16, las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad, ¿verdad? Simplemente se dejan ir. Número 7, se juntan con sabios. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Proverbios 13:20. Y esto sí me voy a tomar un minuto para explicarte que debes seleccionar tus amistades. Hay amistades que no te van a contribuir a que tú puedas desarrollar lo que Dios tiene para ti, que te van a frenar, que van a ser un tope para ti, que no van a dejar que tú avances, que no van a creer en tu sueño, que no van a creer en la visión que Dios te está dando, que no van a creer lo que puedes hacer.
Dios te ha dado un diseño, Dios te está hablando, Dios te está llamando, y tú tienes que desarrollar y creer en la palabra que Dios te está dando, en lo que Dios está estableciendo para ti. Pero para eso tienes que juntarse con personas que puedan creer en lo que Dios está diciendo a tu vida. Y no con aquellos que solamente te van a borrar la visión, a quitar la visión, a decirte no se puede, hombre, no, eso nadie lo ha logrado, eso aquí en Guatemala no pega, eso es para otros lados. Pero una persona sabia te va a dirigir, te va a decir: estudia, pregunta, empápate de la situación, pregunta cómo está la cosa, júntate con personas sabias. Número 8, tiene planes claros y sabe a dónde va. Aquí no puse el proverbio, pero dice: los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. Número 9, actúa con cuidado y evita el peligro. Es sabio, ¿verdad? Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios confían en sí mismos y se precipitan con imprudencia. Número 10, habla lo necesario. El verdadero sabio emplea pocas palabras. Las personas con entendimiento es serena. Proverbios 17:27. No hable de más, hermano. O sea, controle sus palabras. Controle lo que habla. No diga palabras que no debe. Hable lo que sea prudente y lo que sea necesario. Lo que va a contribuir y lo que le va a ayudar a usted a salir adelante. Número, ¿qué voy? 11. Maneje su enojo. Proverbios 29:11 dice: los necios dan rienda suelta a sus enojos, pero los sabios calladamente lo controlan. Número 12, controle sus gastos. Isaías 55:2 dice: ¿por qué gasta su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no le sacia? Escúchenme bien y coman lo que es bueno, deleítense con la mejor comida. Isaías 55:2. Una persona sabia conoce sus prioridades. Mateo 22:37-40 dice: Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Número 14, son guiados por el Espíritu Santo. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Admite sus errores cuando se equivoca. Número 15. Dice Lucas 14:28: porque ¿quién de vosotros Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, el que confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia divina. Estos son algunos. Cuando uno lee Proverbios está lleno de consejos para que podamos ser sabios. Lo importante que nosotros tenemos que hacer entonces es aplicar esta palabra. Poder nosotros extraer el principio que Dios quiere para nuestra vida, para que nosotros la pongamos en práctica. O sea, no serviría de nada, de verdad, solamente leer esto si nosotros no queremos practicarlo, si nosotros no queremos hacerlo, si nosotros simplemente nos llenamos de conocimiento y no lo aplicamos. Necesitamos aplicar el conocimiento y a eso se le llama sabiduría, la buena aplicación del conocimiento. Entonces, número 2. Si para ser un emprendedor lo primero que necesitamos es sabiduría, lo segundo que necesitamos saber es cómo ser buenos administradores, cómo ser buenos mayordomos. Y estos son algunas características. Lucas capítulo 14 verso 28 dice: pero ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Mire, ahí está diciendo: ¿quién que quiere hacer un proyecto? ¿Quién que quiere construir una casa? ¿Quién que quiere hacer un viaje? ¿Quién que quiere hacer algo?
no se sienta primero. ¿Sabe qué significa eso? Que uno tiene que tener paciencia para planificar. Uno tiene que sentarse y calcular. No tiene que ser alocado. Yo me meto a esto, ¿verdad? Yo me meto a lo otro, y se emociona con todo y se mete a cualquier cosa y no le va bien, porque no logra concretizar esos planes, porque no los hace. Escuche esto, está diciendo: siéntese y escriba. Porque usted puede tener miles de ideas brillantes en su cabeza, pero si usted no las escribe, todas esas ideas brillantes solamente lo van a hacer que se desvíe para muchos caminos. Pero cuando yo escribo cuál es mi sueño, cuando yo escribo qué necesito para implementar, para que este sueño se convierta en una realidad, cuando yo escribo qué necesito hacer y ya para que este sueño empiece a llevarme al lugar a donde yo quiero llegar, cuando yo escribo lo que yo quiero obtener de ese sueño, entonces yo voy a tener una dirección. Pero para eso me tengo que sentar y tengo que escribir. Ya deje de hablar tanto de sus sueños y póngase a escribir los sueños que Dios le ha dado. Hay personas que pasan soñando, ¿verdad? Pasan soñando, qué lindo sería que yo tuviera, ¿verdad? Y todo es que yo tuviera, que yo hiciera y que yo propusiera, pero nunca hace, nunca llega y nunca propone nada. Todo se queda en un sueño, todo se queda en una ilusión. Lo que necesitamos es sentarnos y escribir. Y te voy a compartir aquí unas ideas para que nosotros podamos ser esos buenos administradores. Número 1, reconoce que tú eres solamente administrador y no dueño. Esto ya lo hemos tocado, pero igual te lo voy a volver a mencionar. Dios es el dueño del oro y la plata. Eso lo encuentras en Ageo 2:8. Él es el dueño del mundo y su plenitud y todos los que en él habitan. Salmo 24:1. A él le pertenece todo. Nosotros no somos dueños de nada en este lugar. Todo le pertenece a Dios. Si él lo creó, él hizo las plantas, él hizo la tierra, el aire, el agua, a nosotros mismos él nos creó. Entonces todo le pertenece a él. Nosotros solo tenemos que ser mayordomos, administradores de esto que Dios nos ha dado. Número 2, de Dios viene la fuerza y la sabiduría, y no de nosotros mismos. Deuteronomio 8:18, ahí dice que Él es el que nos da ese poder, esa capacidad. Él nos da la inteligencia, Él nos da la fuerza, Él nos da la salud, Él nos da los recursos para que nosotros hagamos. Entonces nosotros no somos dueños, sino solamente administradores de los recursos de Dios. Pero número 3, así que no depende del que quiere ni del que corre. O sea, Dios entrega sus bienes a quien Él quiere. Y Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y aquí quiero dejarte un principio de vida, porque no se trata, escuche, no se trata por derecho de antigüedad. Porque nosotros a veces así pensamos: Señor, ¿cuánto tiempo tengo de ser cristiano? Y a mí tú nunca me has dado nada, y a eso que se acaba de convertir le diste un carro. Y nosotros pensamos que es por derecho de antigüedad. Yo fui primero, yo soy el más grande, yo soy el mayor dentro de todos estos cristianos que están acá, ¿y por qué a mí no me das? No se trata de eso, se trata de que el Señor a Él quiere darle. Ahora, aquí hay una situación, porque Dios examina los corazones. Dios pesa el corazón de cada uno de nosotros y ve lo que hay en nuestro corazón. Y Él conoce mejor que nosotros mismos nuestro corazón. Eso decía el rey David. David le decía: Señor, examina mi corazón, por favor, y mira si hay en mí camino de perversidad. Ni él mismo conocía su propio corazón, sino Dios conoce nuestros corazones. Entonces no se trata del que quiere, porque yo puedo querer mucho, sino se trata de Dios, que aplica la misericordia sobre mi vida. Entonces Él va a actuar como Él quiere, no por mis derechos que yo creo que tengo, sino por lo que Él quiere hacer con nosotros. Estoy hablando de cómo ser un buen administrador. Entonces lo primero que hablé es que debemos de reconocer que nosotros somos administradores y no dueños. Pero lo segundo es que tenemos que ser fiel en nuestra administración.
fieles en nuestra administración. Número uno, nuestra administración al Señor. ¿Cómo le respondemos a Dios? ¿Cómo le respondemos a Dios con lo que nos ha entregado? ¿Qué respuesta le tenemos al Señor? ¿Cómo nosotros, si Dios te ha dado dones, qué has hecho con esos dones? Si Dios te ha dado talentos, ¿qué has hecho con esos talentos? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha entregado? Pero número dos, tienes que ser también buen administrador en tu familia. Y escucha esto, porque para cualquier gestión que nosotros queramos hacer, para cualquier privilegio, para cualquier negocio, para cualquier inversión que nosotros tengamos que hacer, hay un principio que la palabra establece. Y el principio es que nosotros tenemos que ser primero buenos administradores de nuestro hogar, para que podamos administrar otras cosas. Porque si no sabemos ni siquiera cómo administrar nuestro hogar, entonces ¿cómo vamos a administrar otras cosas? Ahorita me recordé de algo, yo creo que ya se los he comentado, pero se los voy a volver a comentar. En una oportunidad, yo leyendo un artículo, se descubrieron los 10 mandamientos de la mafia siciliana en Nueva York. Y entonces enumeraban los 10 mandamientos. Y usted sabe que dentro de los 10 mandamientos, ellos tenían uno que decía que tenía que ser fiel a su esposa. Y uno dice, pues si así eran mafiosos, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál era el principio? Si este no le puede ser fiel, ni siquiera aquel que duerme, ¿cómo me va a ser fiel a mí? ¿Verdad? Que soy su jefe. Imagínese usted qué principio para una mafia. Si no le puede ser fiel a aquella con que duerme, menos me va a ser fiel a mí. Ese es el principio que Dios maneja. Si no puedes administrar tu casa, ¿cómo vas a administrar un negocio? ¿Cómo vas a administrar algo que Dios te pueda entregar? Tenemos nosotros que aprender a administrar el hogar que Dios nos ha entregado, para que entonces podamos ser buenos administradores de aquellos recursos que Dios nos da. Y eso significa también aprender a tener planes familiares. Hay personas que en la vida hasta el día de hoy no sabe cuánto gana su cónyuge. No, el mío es mío y lo tuyo es tuyo. Ese es problema mío, lo que yo haga conmigo. Esto es lo que yo te voy a dar y con eso hacer lo que quieras, pero el resto es mi problema. Yo les contaba un testimonio de un hermano que me testificaba de que más o menos en enero, por esas fechas de ahí, su mamá murió. Y ellos en su aflicción, le hablaron a un hermano que tiene una funeraria. Que por cierto, los hermanos dicen, no deje que ese hermano lo abrace, hermano. ¿Por qué? Porque cuando lo abraza le está tomando medidas, entonces tenga cuidado. Entonces, está tanteando. O le está imponiendo mano, señor, un cliente más. Bueno, entonces él estaba diciendo, el hermano me ayudó mucho, ¿verdad? Porque me dio precios favorables, me estaba contando el testimonio, pero me dijo, ¿sabes qué pasó? Me dijo, cuando ya salimos de ese dolor, de esa aflicción, nos dimos cuenta que mi mamá había comprado un seguro. Y no pudieron utilizar ese seguro porque ella nunca lo compartió. Quiero decirte que esa es una mala administración. Cuando yo empiezo a acumular cosas y nunca entero a nadie de lo que tengo. Nunca le entero que tengo un seguro, nunca le entero que tengo una cuenta, nunca le tengo que tengo un fondo de ahorros o que hago algo. No entero a nadie. Solo yo, ¿verdad? Cuando yo me muera, todo lo voy a dejar por escrito. Y si la muerte sube y te lo agarra de repente, nada, todo se pierde. Porque esa es una mala administración. Tenemos que aprender a planificar en familia, hacer planificaciones familiares. Así que tenemos que dar mayordomía del hogar y tenemos que dar mayordomía también de nosotros mismos. Una administración de nosotros mismos. Y cuando hablamos de administración de nosotros mismos, hay 3 cosas que nosotros tenemos que aprender. Número 1 es que tenemos que quitarnos la pereza. Estas son 3 cosas que nos van a atacar para que nosotros no tengamos una buena administración de nosotros mismos. La pereza. Número 2 es la plata. Nos cegamos con el dinero. Se nos olvida que Dios es el dueño del oro y la plata y pensamos que todo nos pertenece a nosotros y que tenemos derecho a todo lo que nosotros ganamos. Y número 3, tenemos que tener cuidado con la lujuria. Y es que antes se pensaba solo en el varón, ¿verdad? Y había
habían tres palabras que más o menos decía así: ten cuidado con la lana, la fama y la dama. Pero eso solo es imputable al hombre. Pero realmente en estos tiempos tanto el hombre y la mujer están expuestos a la lujuria, están expuestos a esas tentaciones, y uno tiene que tener cuidado con esas cosas. Tiene que dar uno mayordomía, tiene que dar uno respuesta de la administración que yo tengo conmigo mismo. Pero número 3, ¿cómo puede ser un buen administrador? Recordar, escucha esto, que un día vendrán a pedirte cuentas. Y aquí en Mateo capítulo 25, nosotros encontramos la historia, o más bien la parábola de aquel hombre que se fue lejos y repartió sus bienes. Y dice que a uno le dio 5 minas, a otro le dio 3 minas y a otro le dio solo una. Los otros se pusieron a trabajar, las multiplicaron, pero aquel que solo le dio una, dice que fue y la escondió, ¿verdad? Dice, tuve miedo de perder eso que Dios me había dado, entonces lo fui a esconder. Ahí lo fui a dejar guardado. No hizo absolutamente nada con él. Pero dice la escritura en el capítulo 25, verso 19, después de mucho tiempo. Mire, pasó mucho tiempo y él lo que hizo fue tener enterrada la mina, el talento que Dios le había dado. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea, va a venir el Señor y te va a pedir cuentas de la administración de lo que Dios te ha dado. De lo que Dios te ha dado para que tú lo administres, Dios te va a pedir cuentas. Así que uno tiene que tener sabiduría para poder administrar las cosas de Dios. Te va a pedir cuentas. ¿Y qué pasó con este hombre? Dice la palabra que cuando se presentó le dijo: es que tuve miedo, así que mejor lo enterré y aquí está lo que es tuyo. Y él se enojó. Se enojó y le dice: eres un inútil. Porque esto lo hubiera metido al banco y hubiera ganado, por lo menos hubiera ganado intereses. Y me hubiera devuelto lo mío con los intereses. El reclamo de Dios fue porque no hizo nada. Mire, y yo lo comparaba con una persona que compra un carro nuevo, ¿verdad? Y dice: wow, qué carro el que compré. Pero usted no quiere que se lo rayen. Entonces dice: para que no me lo rayen, entonces lo voy a dejar, le voy a quitar las llantas, lo voy a poner en bloque y lo voy a dejar en el garage. Y ahí que está el carro. Y usted va todos los días a arrancarlo y acelera, ¿verdad? Y cambia primera, segunda, tercera y cuarta, quinta, y como es de 6, sexta y pero no va a ningún lado. Está en el garage de su casa estacionado. O sea, no produce nada. No genera nada. No, es que a mí me da miedo que me lo roben, hermano. Me da miedo que me lo rayen. Me da miedo que, ay Dios, que pase un hermano bendecido con una moto y me raya ahí. O sea, eso es que Dios nos dé un talento y que nosotros vengamos y lo escondamos. Y a veces así pasa. Dios nos da algo y nosotros por el miedo: ay no, hermano, es que miren, tengo miedo. Es que nadie en mi casa nunca ha sido nada. Nadie en mi casa ha logrado nada. Nadie en mi casa ha sido nada. Entonces a mí me da miedo. Dios va a venir a pedirte cuentas de tu mayordomía. Tanto de lo que hiciste como de lo que no hiciste. ¿Te das cuenta? Tanto de lo que hiciste como lo que dejaste de hacer. No, es que esto no lo quería hacer, hermano. No, me da miedo esas cosas. Es que no, yo no fui diseñado para eso. No, es que en Guatemala no se puede, hermano. Eso solo es en otros lados. Guatemala, aquí no. ¿Quién dijo que no? ¿Quién le puso límites a Dios? Nadie. Es que me voy a meter a la universidad. Ay Dios, ¿para qué te vas a meter? Si aquí ninguno hemos ido un grado de la universidad, no te metas. Si querés ser licenciado, saca licencia de conducir y ya. Estás licenciado. O sea, eso es que Dios nos dé un talento y nosotros lo escondamos. Pero número 3, voy casi terminando. He hablado acerca de cómo nosotros podemos ser emprendedores, pero te estoy dando bases para que puedas ser un buen emprendedor.
Primero es tener sabiduría. Segundo es ser un buen administrador de los recursos que Dios te da. Pero número tres, ¿cuáles son rasgos de ser un buen emprendedor? ¿Cuáles son estos rasgos de ser un buen emprendedor? Y lo vamos a encontrar en Génesis 39 del 1 al 2. Escucha esto. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón de Egipto, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero mire lo que dice de José. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Wow. O sea que él seguía siendo esclavo. Y siendo esclavo, dice que era un varón. ¿Cómo era? Próspero. Dios estaba con él. Y cuando Dios está con nosotros, entonces nosotros podemos llegar a ser prósperos. Aunque las condiciones a nuestro alrededor no sean tan favorables. Yo me pongo a pensar, wow, qué interesante esto de José. Porque José, dice la escritura que fue vendido por sus, mire, es lo que le digo, sus hermanos. ¿Qué fue lo que tuvo José? Tuvo sueños, diga conmigo sueños. ¿Qué tuvo José? Sueños. ¿Y qué, sus sueños, qué mostraban sus sueños? Primero hablemos de las espigas. Dice que las espigas ¿qué? Se inclinaban. Él estaba erguido y las espigas, los ramos de espigas se inclinaban ante él, el de él permanecía erguido. ¿Qué habla de eso? ¿Qué se le ocurre a usted? Cuando usted mira eso, ¿qué viene a su mente? Estar en alto, en liderazgo, en una posición, ¿verdad? Donde todos, pues, él es como el jefe, ¿no? De todos. ¿Cómo? Administración de recursos. Luego suena, primero, digamos, él dijo, estos son mis hermanos y yo voy a ser jefe de mis hermanos. Luego, segundo, mira la luna, las estrellas, el sol, la luna y las estrellas que se vuelven a inclinar de una estrella más grande. Y entonces el papá le dice, tu madre y yo nos vamos a inclinar ante ti y tus hermanos también. No, hombre, ¿qué te pasa? Que aquí entre nosotros nadie se ha inclinado ante nadie. Él tenía sueños. Ahora, mire qué interesante, porque uno también tiene que saber a quién contarle los sueños, ¿verdad? Porque él se los va a contar a las personas equivocadas. Porque lo que provocó fue envidia. Porque hay sueños que cuando tú los cuentes, la gente te va a envidiar. Te va a decir, uy, no, este tan ambicioso. Usted siempre va a ser pelado, hermano. Sí, hay gente que piensa así, de esa manera. Nunca te va a ir bien, no lo vas a lograr, no vas a poder. No te preocupes de esas cosas. Dentro de nosotros nunca se ha desarrollado eso. Pero él tenía sueños. Ahora imagínese usted, dice, yo me pongo a pensar en José cuando estaba en Egipto y pensando, Señor, esos sueños que he tenido. Señor, el sueño que tuve estando en la casa de Potifar. Usted sabe que después de la casa de Potifar, ¿qué le pasó? Se fue a la cárcel. Luego pasa a la cárcel, estando preso. Dice que ahí el Señor lo prosperaba en las cosas que hacía. Pero estando preso, él pudo haberse puesto a pensar, Señor, ¿y los sueños qué? ¿Será que eran las espigas que me comí? ¿O qué? Porque así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Dios nos da una promesa y nosotros, es que nosotros como latinos somos así como que desesperadones, ¿no? Queremos que las cosas sean así. Ponemos un negocio hoy y queremos que el fin de semana ya nos dé miles de quetzales. Ay, no, es que no me da, hermano. ¿Y cuánto tiempo tiene? Una semana. Tranquilo. No se desespere. Porque así somos nosotros. Queremos ver las cosas, los resultados muy rápido. Más ahora los jóvenes, ¿verdad? Que están más acostumbrados a la velocidad de las comunicaciones. Queremos las cosas más rápido. O sea, la comida rápida, la comunicación rápida, todo rápido. Se tardan 5 minutos en darle una orden y usted está desesperado. ¿Por qué no se apuran? ¿Qué tardado está este lugar? ¿Qué mal servicio dan acá? Porque en 5 minutos han pasado y no le atienden. Quieren todo rápido. Entonces así queremos nosotros también que Dios nos responda. No, si Dios me dijo que me iba a dar, que te da ahora, aquí y ahorita. Si no, no quiero nada. Así actuamos nosotros. Pero el Señor nos procesa de una manera diferente.
nos procesa de una manera distinta, nos trabaja la paciencia, nos trabaja a nosotros la fe, la confianza, que nuestra confianza está puesta en Él y no en nosotros mismos o en los recursos que podamos generar, hacer o tener, sino nuestra confianza va a estar puesta en Dios. Pasaron los años para que Él estuviera en una posición de liderazgo. Y esto te quiero decir algo, hermano. Pudieron haber pasado muchos años, pero si Dios te ha dado una promesa, la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida. Se va a cumplir en tu vida, hermano. Eso es seguro. Porque las palabras que Dios da no caen a tierra, sino se cumplen en el Señor. Quiero darte algunos consejos entonces para que podamos ser emprendedores. Número 1, reconoce a Dios en todo. Eso es importante. Hablamos de poner a Dios en primer lugar, hablamos de que Dios tiene que ocupar el primer lugar porque a Él le pertenece todo, y eso es importante. Siempre reconocer a Dios en todo lo que hacemos. No importa si es un negocio, no importa si es un trabajo. Bueno, quiero decir otra cosa con el trabajo. Hace un tiempo yo prediqué acerca de un tema que decía que en los sueños de otros pueden cumplirse tus propios sueños. Porque en los sueños de Faraón se cumplieron los sueños de José. ¿Sí? Porque Faraón, ¿quién era la persona más importante en Egipto? ¿Ah? Faraón. Faraón era la persona más importante en Egipto. Pero la segunda más importante, José. Con decirle, Faraón ni se metió. Si quien tenía el anillo de poder era José. O sea, Faraón solo figuró, ¿verdad? Porque él era el más grande, porque para ellos él era un dios. Para esa cultura él era un dios. Pero quien se puso las pilas, diseñó los planes, diseñó la estrategia, dio el modelo de negociación, fue José. Entonces, en los sueños de Faraón, ¿y quién tuvo los sueños de los 7 años de hambre y 7 años de escasez? ¿Quién? Faraón. No fueron los sueños de José, fueron los sueños de Faraón. Pero en los sueños de Faraón se hicieron realidad los sueños de José, porque José llegó a lo alto, la gente se inclinaba de él tenía el poder, sus mismos hermanos llegaron y se inclinaron. Entonces, en los sueños de otros pueden irse cumpliendo los sueños tuyos también. Ahora, eso no significa que Dios no puede darte algo, no puede darte un negocio, un modelo, algo, puede darte algo. El consejo que tengo que darte es, no sueltes esa. Él nunca se puso arriba de Faraón. Él siempre reconoció la autoridad de Faraón. Entonces, en esos sueños se cumplieron sus sueños. Pero entonces reconoce a Dios en todo. Haz las cosas con integridad. Escucha esto. José nunca negoció la integridad. José no dijo, ay, se me olvidaron los sueños, de todas maneras aquí estoy de esclavo, ¿qué más da? Nunca se cumplieron las palabras, ¿para qué? Así que mejor démosle viaje y soltemos los placeres de la vida, porque de nada sirve mi integridad. ¿Para qué me mantuve íntegro en mi casa si mis hermanos me vendieron? Él no negoció la integridad. Dice la escritura que cuando la mujer de Potifar fue a seducirlo, él la rechazó. Porque él dijo, no le puedo ser infiel a Dios. Y luego no le puedo ser infiel a Potifar. Número 3, no desperdicies tiempo. Mire, ahora es tan fácil desperdiciar el tiempo. Estaba yo escuchando una plática y esta persona decía que el promedio que utiliza una persona en las redes sociales diario son 3 horas y media. Escucha esto, 3 horas y media. Wow, ¿qué podemos hacer en 3 horas y media? Podemos leer primero la Biblia, podemos leer un libro, podemos recibir un curso, podemos recibir algo que nos pueda hacer crecer a nosotros. Pero lo más delicado de esto es que ¿sabe cómo pierde la gente el tiempo? Haciendo esto. ¿Sí? Porque son cosas que son pasajeras. Y uno está con el dedo dándole a la siguiente pantalla, a la siguiente pantalla, a la siguiente pantalla, viendo boberías. Aprovechemos el tiempo. Piensa con fe. Tus pensamientos tienen que ser pensamientos de fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me ha puesto por cabeza y no por cola. Estaré arriba solamente y nunca estaré debajo. Tus pensamientos tienen que ser pensamientos de fe, pensamientos que se levanten, pensamientos que te puedan llevar a otro nivel. Número 5. Recibe consejos de personas expertas. Mire,
Hay personas que son expertas para cosas, ¿no? Pero hay personas que no lo son. Y a veces las personas que no son expertas para nada son las que te quieren dar consejos. De verdad, no, hermano, en ese negocio no se meta porque ese negocio, mire, tantos que hay en Guatemala. Y yo conocí a un mi familiar que se metió a eso y le fue mal, de verdad. ¿Y qué experiencia tiene usted en este negocio? Ninguno, pero a él le fue mal, de verdad. Entonces mejor ni te metas. O sea, recibimos consejo de personas que no tienen la capacidad, la calificación o el expertaje en esa área. Lo que nosotros tenemos que hacer es consultar a las personas expertas en el negocio. Si alguien se acerca conmigo y me dice, hermano, ¿qué experiencia tiene usted en mecánica? Yo le voy a decir, nada, hermano, yo no sé, de mecánica no sé nada. De algunas cositas aprende uno, ¿verdad? A cambiar una batería o a cambiar las candelas del carro, alguna cosita pequeña, pero si está fallando un motor, no sé yo si es eléctrico, mecánico o qué podrá ser electrónico, no sé. Pero si me dice, hermano, usted me puede ayudar a desarrollar un negocio para mi taller de mecánico, eso sí sé. Platiquemos, sentémonos y desarrollemos un negocio. Pero de mecánica no me pregunte, porque no soy experto en eso. Pero en negocios tengo algún conocimiento, entonces puedo ayudarte. Entonces, acercarnos a la gente experta, escuchar a los expertos. Si no sabe de algo, acérquese y pregunte. Mire, a veces tenemos problemas económicos familiares, pero no nos acercamos a preguntar, hermano, disculpe, ¿cómo puedo hacer yo para manejar las finanzas en mi hogar? O sea, esos son temas que no tocamos. Esos son temas con que decimos, no, la gente no tiene que enterarse, los trapitos sucios se lavan en casa, hermano. Sí, está bien, lávelos en su casa, pero a veces asoléelos para que la gente los mire. Y usted también lava su ropa de vez en cuando. Hay que asolearlos. Alguien tiene que asesorarnos. No lo sabemos todo, no somos expertos en todo. Hay personas que tienen negocios. Si usted quiere poner negocio, acérquese a los que han puesto un negocio. Pregúnteles qué hizo, pregúnteles cómo inició, pregúnteles cómo surgió la visión, pregúnteles cómo surgió la pasión para hacer lo que hace, pero pregunte, acérquese. Acérquese con las personas expertas. Número 6, capacítese. Capacítese en su emprendimiento. ¿Qué fue lo que leímos en Proverbios 1:5? Dice, el sabio aumenta, al escuchar los proverbios, el sabio, ¿qué? Aumenta su sabiduría. Eso significa que no siempre lo sabemos todo. Nunca lo vamos a saber todo, señores. Necesitamos aprender más y necesitamos capacitarnos. Necesitamos estar en una constante capacitación. Número 7, sé diligente. Levántate temprano, hermano. No, ya puse un negocio, entonces ya puedo levantarme tarde. Ahora me levanto a las 9 porque ya puse mi negocio. No, yo les contaba a los hermanos del primer servicio que un recuerdo que yo tengo de mi papá es, él era comerciante, él tenía un negocio, él puso a una fábrica de ropa. Él no era... Ese no es su diseño, digamos, o era su diseño interior, pero no era su profesión. Él, en primer lugar, era futbolista. Bueno, su primera profesión era que era maestro de educación primaria. No sé cómo pudo haber dado clases, de verdad, si es que dio clases alguna vez. Número 2, era deportista, pero su vocación siempre fue los negocios y ha sido un muy buen comerciante. Pero el recuerdo que yo tengo es que a las 4:30 de la mañana yo lo miraba sentado haciendo números de toda su operación. Ese es el recuerdo que yo tengo. Y hace algunos días que nos contamos, recordábamos esos momentos y él nos contaba y decía, es que si quería que las cosas funcionaran, que salieran adelante, yo necesitaba estar enterado bien de la operación y por eso me levantaba tan temprano. Nunca tuve ese problema, dijo, de levantarme tarde. Si quieres que tu operación funcione, sé diligente y madruga. Y número 8, rinde cuentas a Dios. Yo quiero que regresemos al listado anterior, Mariana, disculpa, porque quiero recordarte con qué iniciamos. Reconoce a Dios en todo. Y estamos terminando en el 8. Pasemos al 8. Rinde cuentas a Dios, porque Él siempre tiene que ser el alfa y la omega. Siempre tiene que ser el principio y el fin. Siempre tenemos nosotros que rendir cuentas de nuestra administración, de las cosas que estamos haciendo. Y quiero concluir con estos 3 pensamientos. Número 1, busca la sabiduría de Dios. Proverbios 4:5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca.
Número 2, ejerce una buena administración. Primera de Corintios 4:1 dice que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y número 3, anímate y da el primer paso. Emprende. Si Dios te está llamando, emprende. Si Dios te está diciendo algo, anímate. No tengas miedo, no tengas temor, no escondas el talento. En la historia de la humanidad, solo hay 2 registros de personas que caminaron en el agua. El primero es Jesús y el segundo fue Pedro, porque se animó a bajarse al agua. Si él no se anima, no hubiera pasado nada, nunca hubiera caminado sobre el agua. Pero ahora podemos decir, Pedro caminó sobre el agua. Que después se hundió, eso ya es otra historia. Pero se lanzó, ¿sí? Se lanzó a caminar. Y a veces Dios lo que está esperando para que nosotros podamos avanzar es que demos ese primer paso, que nos animemos, que no tengamos temor. Vamos a orar. Yo quiero que te pongas de pie.